Amados, amados hermanos, les pido que tomen su lugar. Esto que voy a decirles a ustedes no es la consideración de la palabra, pero es igualmente importante. Leo para ustedes. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La ciencia de la hermenéutica nos proporciona a los que estudiamos la palabra los principios y las reglas de interpretación. Y la exégesis nos proporciona la explicación con esos principios de la palabra. Por ello he leído esta palabra para decir con base en la misma palabra lo siguiente. Primeramente, debo decir también en el Señor que somos integralmente respetuosos de la palabra y obedientes a ella. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De igual manera, el apóstol aconseja lo siguiente a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A partir del próximo domingo, nuestras hermanas que ministran, nuestras hermanas que nos conducen en oración, en acatamiento a la palabra, deberán de usar su velo por razón de autoridad, demostrando así en nuestra reunión, en donde está presente el Señor y están presentes sus ángeles, que acatamos su palabra. Algunos nos dijeron, o algunas nos dijeron, que ¿por qué usábamos ya corbata y ellas no se les permitía? Bueno, por eso estamos diciendo esto. La exégesis correcta es que una mujer debe orar cubierta su cabeza cuando preside la oración. No hay problema si cada vez que va a orar se pone el velo, no hay problema, pero mayormente lo debe hacer cuando dirige la oración. Y también mayormente lo debe hacer cuando expone la palabra, esto es decir, cuando profetiza. Por tanto, gracias a Dios, hermanas, sobre todo hermanas ministras, que acatamos lo que en su momento nos fue dicho por parte de la autoridad, porque hubiera sido incongruente que la autoridad nos dijera: queremos que se haga esto por la pandemia, y que nosotros dijéramos: pues vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pues no, hicimos conforme a lo que yo les he leído en estos momentos. Gracias, hermanas, por haber sido obedientes a la palabra del Señor. Ahora,
Todavía no vamos a poder utilizar el altar, y cuando nos acerquemos al altar lo tendremos que hacer de pie y a una distancia todavía considerable. Las autoridades dijeron que 1,5 metros, pero posiblemente a 1 metro todavía se pueda hacer. Vamos a seguir utilizando estos medios de protección a fin de que las partículas que salen de nosotros, mayormente de saliva, no lleguen a ustedes. Y va a haber otros cambios que posiblemente el próximo domingo también demos a conocer a ustedes. Y por todo, creo que debemos dar al Señor la gloria y nuestra gratitud. Posiblemente nuestros horarios cambien. Lo haremos también tomando en consideración a nuestras autoridades. Recuerden que aquí estamos bajo una triple disposición gubernamental. Tenemos la autoridad federal, tenemos la autoridad de la ciudad y tenemos la autoridad de la alcaldía. Y en todo lo que estas autoridades nos recomienden, pues tenemos que seguir ese orden. Damos gloria al Señor. Ahora sí, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 17, leemos los versículos 5 y 6. Lucas 17, 5 y 6. Así dice la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Tomen su lugar. El día miércoles y el día de ayer recibimos una instrucción del Señor por medio de su sierva, la hermana Jocabed Basaldúa, en el programa de superación pastoral, y esta enseñanza fue acerca de la sanidad divina. Nosotros creemos en la sanidad divina. Sin embargo, la hermana nos advirtió de prácticas que se han introducido de manera subrepticia a la iglesia y que en algunos casos no son el evangelio, sino que lindan muy cerca inclusive de la hechicería. Se nos dijo, por ejemplo, que hay creyentes que creen en el mal de ojo, que hay mujeres que ponen a los niños determinada indumentaria, que hacen determinadas acciones también en sus propios domicilios, como poner una tijera abierta abajo de la almohada y cosas de esta naturaleza. Muchas de las angustias que hemos sufrido en los últimos tiempos por las circunstancias que hemos vivido, para enfrentarlas, la iglesia ha tenido que recurrir a su fe. Y cuando hablamos de fe, pensamos en hermanos, en hermanas, que son muy notorios en sus manifestaciones externas y que para nosotros son personas de fe. Los oímos orar, los escuchamos hablar y llegamos a pensar que son personas especiales que se atreven a pedirle a Dios cosas que muchos de nosotros no nos atreveríamos a pedirle. Pero el Evangelio de Lucas, en estos 2 versículos siguientes de un asunto que para los discípulos mismos era imposible, nos presenta la esencia de la fe. Yo sé que usted sabe lo que es la fe. Yo sé que usted ha leído la epístola a los Hebreos capítulo 11. La fe, su esencia, a veces no toma en cuenta un elemento fundamental. Se llama obediencia. Y es lo que el Divino Maestro pretende enseñar a sus discípulos. Él enseña:
ante la petición de sus discípulos que piden: Señor, aumentanos la fe, Él enseña que la fe siempre estará ligada a los proyectos de Dios y no a nuestros proyectos. A los proyectos de Dios y no a los proyectos de los hombres. La fe se mueve en nuestras vidas y en su cumplimiento a lo que Dios estrictamente ha hablado en su bendita palabra. Para el cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros se requiere obediencia. La fe no es un cheque en blanco para pedir lo que deseemos, esperando que Dios nos conteste porque lo hemos pedido. Toda palabra que viene de Dios debe recibirse con fe y en obediencia. En obediencia, poner en práctica la fe por la palabra que hemos recibido. Usted lo sabe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Con el objeto de ilustrarnos esta verdad basada en el Evangelio que hemos leído, veamos este elemento de obediencia en la vida de hombres de fe del Antiguo Testamento. Ellos ingresaron en la galería de grandes hombres de la fe, precisamente por obedecer la instrucción de Dios. Génesis 22, 1 al 12. El padre de la fe, Abraham, recibe la palabra, una palabra que lo estremece en lo profundo de su ser. El Dios que lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, el Dios que ha estado con él en todo momento, el Dios que lo ha cuidado y protegido, ahora, habiéndole dado promesa de un hijo, le pide que ese hijo, siendo muchacho, lo sacrifique en holocausto. Él se estremece. Y qué padre que recibiera tal petición no lo haría. Pero Abraham obedece. Va al lugar donde el Señor le dijo. Va con la leña, va con el fuego, va con el cuchillo, pero no lleva cordero para el sacrificio. Pero estaba obedeciendo a Dios. El mismo Dios que le dijo: un hijo tuyo heredará lo que yo te he dado, porque tu descendencia será como las estrellas de los cielos. En el capítulo 18, verso 10, el Señor le dice: Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara era una anciana de más de 90 años. Y allí va Abraham. Abraham, padre de la fe, Abraham, padre de obediencia. Sube ya sin sus criados hasta el monte Moriah. Su obediencia es manifiesta, y aunque su corazón está roto, él cree a Dios, él obedece a Dios. El Dios que le ha dado todo, ahora lo lleva al borde de dar muerte a su propio muchacho. Pero es entonces cuando esa obediencia es premiada, porque en el instante en que va a descargar el cuchillo en el corazón de su hijo, una voz se escucha y le dice: detente, no hagas daño al muchacho. Y entonces él voltea y ve que en un zarzal está ya preparado el animal para el sacrificio. El Señor le dijo: no extiendas tu mano, porque ya conozco que temes a Dios, es decir, obedeces a Dios. Moisés, el caudillo, divide las aguas del Mar Rojo.
Llega el pueblo a la orilla del Mar Rojo. Los egipcios vienen tras ellos. Y entonces Moisés clama al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, dice el Señor. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Obedece. Y el mar se divide en dos y los hijos de Israel pasan como por tierra seca. Por fe en obediencia. Otra vez, la fe debe ejercitarse sobre la base de la palabra que hemos recibido de Dios. Hemos recibido de Dios sus promesas. Sí, gloria a Dios. ¿Usted ha recibido promesas de Dios? Sobre esa base de la palabra de Dios que hemos recibido, sobre esa base hay que actuar en fe. Otra vez volvemos con los discípulos. La petición que ellos hacen está en razón de lo que para ellos parecía imposible. ¿Cuántas cosas no nos parecen imposibles? Para ellos era imposible perdonar a un ofensor que venía a ellos después de haberles ofendido 7 veces al día. Y en otra parte dice no 7, sino 70 veces 7. La reacción de los discípulos es algo muy creyente, muy común también entre nosotros los creyentes. Porque pensamos que la fe viene en diferentes cantidades para ser distribuida en mayor o menor forma a los que siguen al Señor. Y aquí está la enseñanza. El Señor corrige esta idea en los discípulos y en nosotros. Presenta un grano de semilla de mostaza, muy pequeño, pero de un gran potencial. La clave está en la obediencia a la palabra que recibimos del Señor. Si usted ha recibido una palabra, créala. Si usted ha recibido una promesa, cuando en su momento devocional usted, después de haber orado, abre su Biblia y encuentra lo que la palabra de Dios tiene para su corazón, atesórela, créala, obedezca. No ejercite su fe en lo que usted cree, en lo que usted ha sido enseñado, por muy distinguido que haya sido su maestro. Crea única y exclusivamente a la palabra de Dios. Obedezca únicamente a la palabra de Dios. Así tenga usted 100 años de ser cristiano. Y si usted tiene otro pensamiento, deséchelo. Solamente crea a la palabra del Señor. Analice bien la palabra. Fue importante que habláramos un poquito de lo que es la hermenéutica y la exégesis, aunque un flachazo solamente. Pero Mateo 27:31, por ejemplo, dice: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Es un texto correlativo al de Lucas 17. Y empezamos nosotros a darle vueltas al asunto y no llegamos a nada porque nos extraviamos en nuestros propios razonamientos. El problema está en que a veces no orientamos nuestra fe en Dios ni lo obedecemos. Y queremos, eso sí, queremos fe del tamaño de un monte, queremos fe del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. Invertimos las cosas. Es imposible tener fe si no hemos recibido una palabra. Esté atento todos los días, esté atento todos los momentos, esté atento y practique la oración devocional.
el momento a solas con Dios. Y cuando reciba, como hemos dicho, una palabra, créala y obedézcala. No sabemos qué viene. Me dicen los hermanos que ya están poniendo la 4ª vacuna. Bueno, por algo será. Pero la realidad, venga lo que venga, necesitamos fe, pero conforme a su palabra. No una fe ciega, una fe en lo que Dios nos ha dado. Si el Señor dice, por ejemplo, en Salmos, estad quietos, estaremos quietos. Si el Señor dice, marchen, marchamos. Gloria a Dios. Alguien dijo esto: jamás entenderemos por qué Dios hace lo que hace. Jamás entenderemos por qué Dios hace lo que hace. Pero si crees a lo que Dios dice, es suficiente. A partir de este momento, hoy, 1 de mayo, ¿se acuerda cuando todos los obreros salían a marchar por el Día del Trabajo? Bueno, ya no vamos a salir a marchar por las calles de la ciudad, pero a partir de este día, ¿qué le parece si confiamos más en la palabra de Dios? ¿Qué le parece si depositamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él es Dios y tiene cuidado de nosotros. Y ahora sí, para ser válido lo que hemos dicho, de pie solamente, quiere venir en una actitud humilde, pararse aquí en el altar, y su oración va a ser: Señor, aumentanos la fe. Porque necesitamos fe. Si usted no la necesita, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si usted necesita fe, venga y párese aquí. Esa es la petición que haremos. Esa es la oración que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a pedir. No pida otra cosa. Como los discípulos recibieron fe, y nosotros recibiremos fe conforme a su palabra. Oremos.